Espíritu Santo, seas tú nuestro maestro, seas tú quien traigas revelación a nuestro corazón. Queremos entender, comprender y que esta palabra que podamos compartir en esta tarde pueda dar fruto para bendición y extensión de tu santo y bendito reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos la bienvenida a los que se van sumando y te invito a que podamos ir compartiendo esta tarde en la lección número 10. Si querés, vamos a ir compartiendo el material y vamos a estar aprendiendo cómo vivir cómo morir al viejo hombre y vivir al nuevo. En la palabra de Dios, cuando hablamos del viejo y del nuevo hombre, no estamos refiriendo básicamente o simplemente de dos naturalezas, ¿no? La anterior a conocer a Cristo y esta nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios. No tiene nada que ver con la edad, ni tampoco si somos hombres o mujeres, que hoy mucho no, o nueva mujer, nuevo hombre, sí, estamos hablando en términos genéricos, y en realidad la Biblia se refiere, como te decía, a esas dos naturalezas. La Escritura nos revela el contraste entre el viejo y nuevo hombre. Te invito a que puedas estar buscando Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, si tenés tu Biblia. Vamos a aprovechar hoy no le voy a poner los versículos, así que te invito a que puedas buscar en tu Biblia. Y nos dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, refiriéndose a Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Efesios capítulo 2, verso 10, en el mismo libro, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si seguís en el capítulo un poquito más adelante, en Efesios capítulo 3, versos 16, nos dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A eso se refiere el nuevo hombre y el viejo hombre. Vamos a analizarlo y a desmenuzarlo en estos minutos que tenemos por delante. Cuando nos referimos al viejo hombre, nos referimos a nuestra naturaleza anterior a conocer a Jesucristo, a la naturaleza que heredamos desde Adán, lo que a veces hablamos de carne, y tiene que ver básicamente con nuestra rebeldía hacia Dios. Cuando hablamos de carne, no nos referimos al cuerpo biológico, sino que hablamos de que estamos muertos a esa relación con Dios, separados con Dios. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, que lo tenemos ahí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad y la verdad de Dios. La naturaleza anterior es una naturaleza básicamente corrompida, una naturaleza que se caracteriza por una insensibilidad hacia las cosas de Dios. Y cuando hablamos de la naturaleza del viejo hombre, en primer lugar tenemos que venir a recordarnos que el viejo hombre se caracteriza por la mentira de Satanás, de negar una verdad que es de Dios, ¿no? En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos habíamos pecado. La primera mentira de Satanás la encontramos ahí en los primeros capítulos de Génesis, donde le dice a la mujer y al hombre que si comían del fruto, iban a ser igual que Dios, iban a tener la sabiduría, el discernimiento, iban a tener esa capacidad y el poder que tenían en Dios, cuando Dios ya nos había creado como para gobernar y sojuzgar a la creación. Pero lo primero que hizo Satanás fue engañar al hombre y a la mujer, mentirles acerca de quiénes eran ellos y afectar su identidad también.
Y los deseos engañosos, esa naturaleza que heredamos de Adán, produce deseos engañosos, rebeldes, pervertidos, contrarios a la voluntad de Dios. Eso es lo que viene de nuestro ADN por herencia de Adán. Santiago capítulo 1, verso 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia, en realidad podemos traducirla o se traduce en otras versiones como por nuestros propios deseos, es atraído y seducido. Entonces nuestros propios deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. El hombre siempre está dispuesto a pasar a otros su responsabilidad con respecto a sus pecados. Muchas veces el hombre trata de transmitir y decir que algunos pecados son de volcarlos a la psicología y decir que son enfermedades. Muchas veces decimos que las cosas materiales son las que nos llevan a pecar, pero las cosas inanimadas, los bienes que podemos llegar a tener, no tienen nada que ver, sino que en este capítulo de Santiago habla de que después que ha concebido y lo asimila al nacimiento de un niño, ¿no? Primero llega ese pensamiento a nuestra mente, nosotros lo consideramos por un tiempo, y si lo dejamos madurar, lo dejamos estar en nuestra vida, le damos algunas condiciones de considerarlo como, y no contrastarlo contra la palabra de Dios y no rechazarlo, en algún momento va a producir el pecado, va a dar a luz el pecado. Por eso siempre se dice que el mente desocupada, taller del diablo. Muchas veces nosotros mismos tenemos malos deseos, decimos, sabemos que es pecado, llega la tentación, pero como que no lo rechazamos de entrada, sino lo llegamos a considerar, y después de un tiempo, a veces sin darnos cuenta, ese pecado puede llegar a dar a luz, ¿no? Esa tentación puede dar a luz un pecado que puede llegar a suceder. Por eso, cuando hay un mal pensamiento, enseguida tenemos que rechazarlo en el nombre de Jesús. Por eso ahora podemos a ver más adelante cómo podemos hacer para que el nuevo hombre pueda pueda tener preeminencia en nuestra vida. En tercer lugar, después de la mentira de Satanás, los deseos engañosos que vienen desde nuestro corazón. También encontramos que Jesús dice que en nuestro corazón de ellos manan los actos de corrupción, los actos de hurto, los malos deseos, las calumnias, injurias. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 19, que no lo tenemos ahí en el material, pero porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso sale de nuestro corazón, de esa vieja naturaleza que necesitamos ir eliminándola de nuestra vida. Por eso dice, despojaos del viejo hombre. Es un proceso, no es que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa naturaleza de pecadora o esos malos deseos desaparecen como por arte de magia, ¿no? En un chasquido de dedos o en un clic desaparecen, sino que dice despojaos del viejo hombre, porque es un proceso que vamos a ir atravesando a través de toda nuestra vida para que ese viejo hombre pueda ir menguando y el nuevo hombre pueda ir aflorando en nuestra vida, y dependerá también a cuál de los dos nosotros alimentemos más para que pueda pueda tener supremacía en nuestra vida. La corrupción, la naturaleza del viejo hombre es corrupta, tiene su origen en la simiente de Satanás. Si querés buscar en tu Biblia, ahí en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, te doy un tiempito para que lo puedas buscar. Génesis capítulo 3, verso 14 al 15, ¿qué nos dice? Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y tu simiente, y la simiente es suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde aquel momento, desde aquel acto de desobediencia incitado por Satanás al hombre, Adán y Eva, hemos nacido a una naturaleza pecaminosa, y el que tiene, el autor de eso es Satanás, y eso produce rebelión y ha producido rebelión hasta el día de hoy en las personas. Es menos probable que las personas se acerquen a Dios de lo que busquen a Dios, ¿no? Por eso
Satanás ha puesto en nuestra vida esa naturaleza de corrupción, de rebeldía, de deseos engañosos, y Dios vino para salvarnos y rescatarnos de esa condición. ¿Y cómo podemos lidiar con el viejo hombre? Sigamos un poquito más adelante, vayamos a lo que escribía el apóstol Pablo a los Romanos en capítulo 7, verso del 18 al 24, y este versículo es muy ilustrativo, ¿no? Y también Pablo nos expone un poquito los sentimientos encontrados que a veces como hijos de Dios tenemos. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, o sea, no moran los buenos deseos, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía luchas, Pablo era un apóstol, Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero aún como una persona con una gran convicción y un gran compromiso, un hombre de obediencia, seguía lidiando con los deseos, con las tentaciones, con el pecado en su vida también. Por eso él le escribía a los romanos, ¿no? Estamos en una lucha constante y es importante que ese viejo hombre no negociemos, sino como que lo podamos eliminar directamente de nuestra vida. Y un poquito más adelante podemos ver, ahí si tenés el material, o si tenés tu Biblia, en Mateo capítulo 7, 17, 19, dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y por eso, si nuestra vida, ¿cómo son nuestros frutos? Nuestros frutos van a hablar mucho de cuál es el hombre que está siendo el dominante en nuestra vida, si nuestra vieja naturaleza o la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso es importante que podamos entender cuál es la nueva naturaleza y cómo podemos ir alimentando a ese viejo hombre. El viejo hombre son esos malos deseos que van surgiendo, que vienen de esa vieja naturaleza nuestra. Y cuando nosotros volvemos a Cristo dice que somos nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero entramos en ese proceso de santificación, estamos justificados, somos salvados, pero tenemos que seguir lidiando y luchando contra la tentación y luchando contra los malos deseos y el pecado. La buena noticia es que Jesús llevó en la cruz nuestra vieja naturaleza pecaminosa para que nosotros tuviésemos una vida nueva en Él, y este fue un intercambio divino. Más adelante vamos a ver algunos beneficios que encontramos en la cruz, que son 2 lecciones, creo que está en el módulo 2, que es el que sigue. Vamos a desmenuzarlo, cuáles fueron todas las implicancias que tuvieron la muerte de Jesucristo en la cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Servimos a Dios, servimos a la luz, a Jesucristo nuestro Salvador. Cuando nos referimos al nuevo hombre, dice Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, que ya lo leímos, en cuanto a la pasada manera de vivir, dejemos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovemos en nuestro espíritu, renovemos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y cuando hablamos de justicia, hablamos que fuimos salvados, fuimos revestidos de una nueva identidad, tenemos una gracia inmerecida, tenemos esa justicia que viene de parte de Jesucristo. Y la verdad de que fuimos, y la santidad de la verdad que tiene que ver que nosotros somos apartados y consagrados para el servicio exclusivo de nuestro Dios. Al ser comprados por la sangre de Cristo, habíamos hablado en las clases anteriores cuando hablamos del siervo, del esclavo, que eran comprados por el patrón, por el dueño, y ellos tenían la potestad sobre la vida de ellos. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, a ser sus siervos, nosotros hacemos lo que nos manda hacer nuestro Señor.
Dios, dentro de esa gracia que tiene, nos da la libre elección, el libre albedrío, para que podamos tomar decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas, no consultamos ni obedecemos a lo que Dios nos manda, aún en su palabra, sus principios, pero Dios nos ha preparado y nos ha creado según esa justicia y esa verdad. Y la naturaleza de ese nuevo hombre fue creado por Dios en primer lugar. En segundo lugar, esa nueva naturaleza es un hombre de justicia y de santidad, y el nuevo hombre procede de la verdad. Habíamos visto en unas clases anteriores nuestra identidad en Cristo, habíamos visto que hay un montón de referencias a quiénes somos nosotros en Cristo. El hombre viejo fue originado en las mentiras de Satanás, mentiras que nos decían que nosotros no podíamos, que nosotros no podíamos ser salvos, que no merecíamos la gracia, que Dios no existe, que hay incredulidad. Hay un montón de mentiras que Satanás puede haber llenado en tu cabeza, o ha llenado la vida de muchas personas, y nos ha despojado esa posibilidad de vivir esa vida como hombres nuevos en Jesucristo. Pero cuando Jesucristo vino, esa naturaleza vieja pasó y somos hechos nuevas criaturas. Y estamos llamados a vivir bajo los principios bíblicos. La Biblia es nuestra referencia, nuestro GPS, nuestro manual, nuestro ruta, lo que nos marca el norte. Y Jesucristo, como dice Juan 14:6, es verdad y vida. Por eso tenemos que enfocar toda nuestra vida en Jesucristo. El hombre nuevo fue creado a semejanza a Dios, como fue en nuestro origen. Dios nos creó a su imagen y semejanza para buenas obras, para sus propósitos. Y eso lo encontramos también en Juan capítulo 1, versos 2 al 13, que nos dice: mas a todos, no a algunos, sino a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Como le había dicho Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo por ahí no entendía ese concepto, porque pensaba: ¿cómo puedo entrar de vuelta al vientre de mi mamá y volver a nacer, ser de vuelta a un bebé? Pero Jesús estaba refiriendo, cuando hablaba con Nicodemo, de que ese nuevo nacimiento era un nacimiento espiritual, morir al viejo hombre, a nuestro viejo espíritu pecaminoso, y nacer a una nueva naturaleza, a una naturaleza creada por voluntad, no de hombres, sino de Dios. Cuando recibimos el Evangelio, el Espíritu Santo opera en nosotros, y nuestra obediencia trae la existencia de ese nuevo hombre, o de esta nueva naturaleza, de nuestra nueva relación con Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar el nuevo hombre en nosotros? El nuevo hombre se expresa, o podemos verlo en unos puntos. ¿Cómo podemos fortalecer ese nuevo hombre? Y en primer lugar, debemos renovar nuestra mente. Ya lo leímos en varias oportunidades en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado conforme, y renovados en el espíritu de vuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Por eso varias veces le digo, es necesario que Dios nos lave, nos transforme, que Dios nos transforme, que Dios nos limpie la manera de pensar, nos cambie. Por eso tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y me gusta mucho, encontré el otro día una predicación una reflexión de una pastora que se llama Joyce Meyer, y ella decía que hay 3 cosas que podemos hacer para renovar nuestra mente. Y también ella decía que la manera en que pensamos determina de cómo vivimos y de quiénes somos, que hacía referencia a Proverbios 23:7, y donde va nuestra mente o nuestro pensamiento es donde va también nuestro cuerpo, las acciones que hacemos. De acuerdo a nuestros pensamientos, así son también la manera en que actuamos. Y ella decía, en primer lugar, una de las cosas que podemos hacer para fortalecer ese hombre interior y para renovar nuestra mente, es que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, refiriéndose a las cosas del reino de Dios y no en la de la tierra. Eso tiene que ver en que nosotros, cuando pensamos en las cosas de arriba, hay muchas decisiones que las tomamos por adelantado. Como por ejemplo, ¿cómo puedo tomar una decisión por adelantado? Por ejemplo, es que
voy a evitar murmurar o hablar mal de otras personas. Sabemos que, como decimos vulgarmente, andar chismeando por ahí sin que esté presente el otro, sabemos que trae conflicto y división dentro de la iglesia. Entonces ya en forma anticipada, cuando alguien empieza a hablar de algo, ¿sabes qué? Si esa persona no está presente acá, no lo vamos a hacer. Tomar en forma anticipada esa decisión. También vas a evitar todo lo que pueda, quizás como más nos afecta a los hombres, ¿no? Por la vista, que nos entra la pornografía, y entonces cuando vemos algo que tiene que ver con la pornografía enseguida, lo desechamos, miramos para el otro lado, no sé, salimos corriendo, buscamos la manera y ya tomamos en forma anticipada la decisión de que eso no afecte a nuestros pensamientos. Quizás también con el manejo del dinero, vos decís, tomás como disciplina cuando cobras, ya apartás esa primera parte de tu diezmo o tu ofrenda para Dios como una primicia, ¿no? Lo primero que haces y lo tomás por anticipado. Otra puede ser que las cosas, cuando pidas consejos a alguien, siempre vas a buscar una persona que esté consagrada, que sepas que tenga una buena relación con Dios. Puede estar en la iglesia, puede venir, pero que en su vida no ve frutos. Pero cuando hay algo importante, algún consejo importante, vas a buscar ese consejo en personas que realmente aman a Dios. Vas a evitar estar en situaciones que te puedan llevar a tentaciones de infidelidad, de adicción, de violencia, y eso. Si vos sabés que en el caso de los varones, ¿no? El hecho de estar mucho tiempo con una mujer en un lugar solo puede llevarte a la infidelidad. O sea, nunca te vas a quedar en un lugar solo hablando con una mujer. Siempre vas a buscar o un lugar que esté abierto o un lugar donde vos estés compartiendo con alguien o todos los mensajes por ahí que compartas en el caso del matrimonio, ¿no? Que tu esposa pueda tener acceso a tu teléfono, pueda ver, vos sabés que siempre estás, no digo controlado, pero sí abierto a lo que te está pasando. Por lo menos a mí, yo no tengo problema, mi esposa agarra mi teléfono, mis hijos agarran mis teléfonos, y yo no es que me cuido de nada porque, yo ya he visto toda esa situación que me pueda llevar a eso. Y de esa manera yo tomo en forma anticipada las decisiones. Cuando voy a tener alguna charla con alguna mujer, si estoy en mi oficina voy a dejar la puerta abierta o algo, entonces siempre uno ya va evitando, no es que uno busca la oportunidad de ser infiel, pero hay que cuidar los detalles, hay que tomar decisiones en forma adelantada para evitar las tentaciones, porque el diablo nunca te va a venir con una tentación en forma abierta, así, toma, acá está para que peques, ¿no? Sino que va a ser muy hábil y va a ser es muy intuitivo y sabe dónde por ahí no somos muy fuertes. Entonces cuidémonos. Quizás la tentación está en las adicciones, quizás con el alcohol. Si vos sabés que el alcohol es tu problema, evítalo. Sabes que te gusta por ahí, pero entonces vos ya tomás en forma anticipada la decisión y no consumís alcohol o no te vas a un ambiente donde el alcohol es algo que predomina. Son todas decisiones que tienen que ver con la renovación de nuestra mente y lo vamos haciendo en forma anticipada. Quizás también en el matrimonio con tus hijos, vos te calientas, como decimos, somos pava de lata, ¿no? Que le ponen un fueguito y ya se calientan, a veces te dicen dos, tres cositas y ya explotás. Entonces vos ya en forma anticipada, antes de responder, decís, me tomo 5 segundos, 10 segundos, cuenta hasta 10, pienso lo que voy a responder, porque cuando uno reacciona sin pensar, muchas veces lastima a los que están a nuestro alrededor. Entonces por ahí esos 10 segundos vos lo pensás, analizás y respondés con más cordura y no y reaccionás de una forma más saludable. El hecho de perdonar, también tomar en forma anticipada la decisión de perdonar aunque te ofendan. Sabes que la palabra de Dios nos invita a que perdonemos. Y todo eso tiene que ver con mirar las cosas del cielo y considerar y renovar nuestra mente y tomar decisiones por adelantado. Y eso nos evita también que el pecado pueda entrar a nuestra vida. Si vos ya sabés que un pensamiento generalmente te termina llevando a un pecado, vos cuando ese pensamiento apenas llega a tu mente, ya lo desechás. Y otro punto importante que hablaba esta pastora, hablaba de renovar, que renovar es un proceso continuo y eso tiene que ver con que cada día podamos buscar en la palabra de Dios una verdad, en un versículo, un devocional, tener algo sistemático, ser metódicos con eso, tener ese hábito de buscar a Dios, ir llenando nuestra vida con la palabra de Dios, y eso vamos a ir comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a medida que vamos conociéndolo. Por otra parte, como último punto para renovar nuestra mente, lo que podemos hacer es sacar de nuestra mente
todos los pensamientos que son contrarios a la voluntad de Cristo. En Filipenses capítulo 4, verso 8 dice que nosotros tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, lo que sea excelente o que merezca algún tipo de elogio, en eso tenemos que pensar. Pero cuando pensamos en cosas que no son relacionadas a lo que nos dice Filipenses, es probable que en algún momento ese viejo hombre pueda volver a aflorar, pero cuando concentramos nuestra vista, nuestra atención en las cosas de arriba, pensamos en todas las cosas que son puras, amables, dignas de admiración, y no llenamos nuestra mente quizás con novelas o películas que pueden ir llenando nuestra cabeza de principios y valores que no están cimentados en la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no mires más noticieros, que no mires más películas, que no mires más nada, pero fíjate qué es lo que está formando y llenando tu vida, qué es lo que está marcando tus pensamientos, qué es lo que está marcando tu manera de pensar, qué es lo que determina tu manera de pensar. Son los principios de la palabra de Dios lo que marcan tus actitudes, tu manera de hablar, o estamos llenando nuestra mente de quizás de chismes, de peleas, dejando de lado los valores familiares y menospreciando. A veces vemos a los niños que están mirando dibujitos que tienen, donde ven que están interactuando con hadas, con brujas, con poderes extraños, ¿no? Que uno no sabe de dónde viene. Ahí viene el espíritu, el poder de la varita no sé qué, o el amuleto, y sabemos que eso no proviene de Dios, y que lo que está haciendo es insensibilizando a los niños hacia Dios y volcándolos de alguna manera hacia las cosas ocultas, el horóscopo y todo lo demás, que sabemos que de quién viene eso, del padre de mentira, de Satanás, que lo presentan como algo inocente, pero que detrás de eso hay todo un contexto espiritual perverso que lo que está buscando es matar y destruir a nuestros niños, matar y destruir a la familia. Por eso yo te invito a que puedas considerar las cosas que están llenando tu mente. No te estoy diciendo que no mires más noticieros, porque los noticieros ni mires más novelas, ni películas, pero sí fíjate un poquito qué es lo que marca tus decisiones, qué es lo que marca la forma en que pensás, en que te expresás, qué es lo que está marcando tu mente. Y Pablo le escribía a los Efesios, dice, renovaos, ¿sí? Cambiar, resetear, formatear tu mente y pongamos la mente de Cristo en nuestra vida. Cuando obedecemos la palabra de Dios, van a empezar a producirse cambios en nosotros. Cuando los principios de la palabra de las finanzas, cuando los principios de la familia, del matrimonio, de la educación de nuestros hijos están basados en la palabra de Dios, hay cambios que vienen a producirse, hay sanidad y restauración que viene a nuestra vida, y ese es el proceso que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, escribió Juan, está en el Evangelio de Juan, es necesario que el hombre viejo se vaya apagando y que el hombre nuevo en Cristo Jesús, los frutos del Espíritu, puedan estar aflorando en nuestra vida. Y es importantísimo, como dice, despojarse del viejo hombre. O sea, venimos cargados con malos deseos, venimos cargados con esa entre comillas, ese seteo, esa programación en nuestra mente del pecado. Por eso es necesario transformar nuestra manera de pensar, despojarnos, o sea, tirar, echar de nuestra vida todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no nos acerca a Dios. No reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias, no llama la palabra deseos, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en estos verbos tenemos que negar las demandas del viejo hombre y buscar las cosas que están vinculadas a buscar las cosas de Dios. Ya fuimos muertos al pecado, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, es necesario que ese nuevo hombre pueda aflorar. Debemos negarnos a nosotros mismos, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando el viejo hombre quiera controlar nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestras acciones, debemos decirle, tú estás muerto, ya fuiste ejecutado en la cruz de Cristo, y es lo que tenemos que hacer
diariamente. Por eso es lo que te decía recién, ¿no? Hay decisiones que tenemos que ir tomándola en forma anticipada para que cuando se nos presente la situación, se nos presente la tentación o el deseo, ya sabemos cómo vamos a actuar. Y para eso es importante también que esas decisiones estén basadas en la palabra de Dios. Por eso cada día ir buscando en la palabra de Dios sus promesas, sus principios, sus consejos, que lo podemos ver en la Biblia. Y eso es un proceso diario, y tenemos algo precioso y extraordinario, que es el Espíritu Santo el que nos auxilia. Cuando no hay ninguna tentación que pueda llegar a nosotros que Jesús no nos puede ayudar a través del Espíritu Santo. Pero es importante que cuando esa tentación viene, y vos quizás en tu fuerza, nosotros en nuestra fuerza decimos, yo no puedo con esto, vos le digas, Señor, mira, esta tentación yo no puedo, no sé cómo luchar con esto, entregarle a Dios. Y yo te aseguro que cuando vos le das lugar al Espíritu Santo, Él te va a dar la salida de alguna manera, te va a mostrar, te va a fortalecer, te va a ayudar para vencer a la tentación, a esos malos deseos. Quizás estás luchando con un mal hábito hace muchos años, con algo que no lo podés cambiar en tu fuerza, pero entregáselo a Dios. Entregás esos pensamientos, tomá en forma anticipada las decisiones para que al momento pueda aflorar ese viejo hombre. Debemos crucificar nuestro viejo hombre, matarlo, y que pueda nacer ese nuevo hombre en nuestra vida. La lección de hoy es eso, ¿no? Matar al viejo hombre, dejar esos malos deseos, y que el nuevo hombre pueda aflorar en nuestras vidas. Yo te animo a que hoy en este día vos puedas tomar esas decisiones, puedas evaluar esas cosas, esas tentaciones, esas luchas que vas teniendo, y entregárselas en manos de nuestro Maestro, en manos de Jesucristo de Nazaret. Y en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo va a transformar tu vida, va a transformar tu manera de pensar. Pero esa transformación también empieza por una decisión que nosotros tomamos. Los cambios y ese proceso es por una decisión. Así como viniste a los pies de Cristo por una decisión, un día reconociste, Señor, me voy al infierno, soy un pecador, me arrepiento de todo lo que hice, perdóname, límpiame, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, toma el lugar que me correspondía a mí por ser pecador. Yo hoy te desafío a que puedas tomar esa decisión en las áreas donde el viejo hombre, esos deseos engañosos, aquello que vos sabés que entristecen al Espíritu Santo, hoy puedas tomar la decisión y decirle, Espíritu Santo, entra a mi vida, fortaléceme, ayúdame, muéstrame el camino para vencer la tentación, para vencer al pecado en el nombre de Jesús. Quiero que ese nuevo hombre pueda aflorar en mí, ayuda a renovar mis pensamientos, ayuda a renovar mi manera de comportarme, mi manera de tomar decisiones, que ese nuevo hombre refleje a Jesucristo, como dice la palabra cristiano, ¿no? Pequeños Cristos reconocían las personas, que las personas pueden reconocer a nosotros, a Jesucristo de Nazaret, y eso solamente a través del Espíritu Santo y a través de la decisión que diaria y constantemente tomemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, las demás cosas vendrán por añadidura. En el nombre de Jesús yo quiero bendecirte en esta tarde, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que ellos son hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Hombres y mujeres que buscan tu reino, que buscan agradarte, que son conformes a tu corazón y que harán todo, absolutamente todo lo que vos les pidas. Padre, dale fortaleza, dale sabiduría, dale discernimiento, dale también revelación, Señor, de aquellas cosas que vos querés transformar aún en sus vidas y en mi vida, Señor. Hay tantas cosas que necesito que cambies y que transformes en mi vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.